Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, esa es tu palabra y tu palabra es verdad. Libértanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos el día de hoy pues celebrando la penúltima fiesta de este año cristiano. Ya nada más nos falta, que de hecho también es dentro de 8 días, la festividad de todos los santos, y estamos hoy en particular recordando la única celebración del año cristiano que tiene que ver con la iglesia y no con la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, es importante que recordemos la trascendencia de esta celebración, porque si bien tiene que ver con la iglesia y no con las escrituras, este evento humano tuvo que ver con las escrituras y fue a propósito de las escrituras. Y hermanos, más allá de lo que consiguió el doctor Lutero, más allá de los cambios históricos que se dieron en este caso, qué interesante es ver la relevancia espiritual, la relevancia cristiana que tuvo el habernos interesado nuevamente y el habernos centrado específicamente a partir de este momento en las escrituras. ¿Por qué nos interesa la escritura? Decía el Señor Jesús que escudriñamos las escrituras, porque fíjense qué interesante, habla de un concepto que es verdad y habla de otro concepto que es que ellas dan testimonio de nuestro Señor. Y hermanos, cuando pensaba yo en la, en este día de reforma, en este día de reforma, en la relevancia que tiene para nosotros, se me hacía muy interesante recordar esta última conversación que tuvo el Señor con un no creyente. Fíjense bien, es la última conversación que tuvo con el mundo, nuestro Señor Jesús antes de ser crucificado. Una conversación muy importante que tuvo con el representante del poder y la cultura de este mundo en su momento. Una conversación entre el que representaba el poder humano, el poder de una cultura generalizada y el Salvador del mundo. Y estoy hablando particularmente de la conversación que tuvo el Señor con Poncio Pilato, y que de hecho lo tenemos unos cuantos capítulos más adelante. Y es muy interesante, hermanos, darnos cuenta de la relevancia de esta conversación, porque vamos a ver un fragmento muy breve de esto en San Juan 18. San Juan 18 y vemos específicamente desde el versículo 33, acababan de llevar al Señor Jesús delante de Pilato y le dicen que lo arreste, le dicen que lo crucifiquen, porque aparentemente ellos no podían tomar la vida de nadie. Entonces dice en el versículo 33 que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y vean cómo Jesús le responde, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y luego dice otra pregunta. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Otra pregunta y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Y luego le pregunta por tercera ocasión, ¿luego eres tú rey? Y le responde el Señor, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y hermanos, toda esta conversación viene para precisamente esta pregunta, esta última pregunta que tiene en esta primera interacción Jesús con Pilato.
porque le dice Jesús, todo aquel que es de la verdad oye mi voz, y dice en este caso, y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Vean cómo enfáticamente San Juan termina esa conversación y esta pregunta queda sin respuesta. ¿Qué es verdad? Hermanos, es la gran pregunta que en este tiempo en particular, pero aunque siempre ha sido así, es la gran pregunta que en este tiempo preferimos que se quede así sin responder. ¿Qué es verdad? Y es que, hermanos, tan solo llegar a un punto en el que tal pregunta sea necesaria que se responda, causa una agitación terrible. Vaya, siquiera acercarnos al llegar a preguntar a hacer esta pregunta, causa una agitación en el mundo en el que vivimos. Causa toda una discusión, causa toda una conmoción. ¿Qué es verdad? Una conmoción filosófica en este tiempo que yo comparo con lo que se vivía precisamente afuera del pretorio en aquel momento. ¿Qué es verdad? Pregunta Poncio Pilatos, como en este mundo seguramente preguntaría cualquier poderoso. Y es que, hermanos, tan solo la mera curiosidad por saber qué es la verdad nos expone a uno de nuestros más grandes miedos, uno de nuestros más grandes miedos que acecha nuestra conciencia, que es la mentira. Porque, hermanos, no sea que creyendo estar en lo cierto, no sea que creyendo que estamos bien, de ahí que preferimos, hermanos, como la gente de afuera del pretorio, clamar la muerte de la verdad, o lavarnos la conciencia de ella y mejor no preguntar. ¿Qué es verdad, hermanos? Es una pregunta muy, muy difícil de responder. La búsqueda de la verdad, el interés por la certeza, hermanos, ha llevado a muchos a buscarla de muchas maneras y en muchos lugares. Y hermanos, cuando yo le explico a mis alumnos, y lo veremos nosotros también en su momento, una de las mejores formas que tenemos para discernir la verdad de la fantasía, para discernir lo que es cierto de lo falso, es considerar si lo que estamos pensando, si en lo que estamos pensando, si lo que estamos sugiriendo, si lo que queremos creer es por lo menos científicamente observable o por lo menos filosóficamente discutible o al menos trascendentalmente relevante. Ciencia, filosofía y trascendencia, hermanos, son las tres respuestas que hemos tomado siempre. Una triada muy interesante, muy fascinante y sin embargo igualmente desafiante. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay ni una sola ideología, ni un solo pensamiento, ni un solo sistema, ni una sola respuesta a cualquier pregunta que nosotros tengamos que consiga resistir a estas tres preguntas. O es solamente científicamente observable, o es solamente filosóficamente discutible, o como muchos cristianos han vuelto a la fe cristiana, solamente es trascendentalmente relevante, como el budismo, pero no es comprobable ni por la ciencia ni por la filosofía. Y hermanos, qué triste es darnos cuenta que no hay ni un solo pensamiento humano, ni una sola postura que cubra a la ciencia, que cubra a la filosofía y que cubra la eternidad. Ni una. No hay ni un solo sistema político que sobreviva a las tres. Porque, hermanos, sin importar el mejor gobierno que tengamos, jamás va a dar vida eterna.
y porque sin importar lo muy emocional que sea nuestra creencia, sin importar lo muy sensible que sea nuestra fe, lo muy amplia que sea nuestra emoción religiosa, si no hay fundamento científico, no sirve de nada. Es una fantasía. De manera, hermanos, que para molestia de muchos y frustración de tantos, la verdad, curiosamente, y nos damos cuenta a través de esto que acabo de decir, la verdad no es innata. El conocimiento de la verdad no lo traemos prefabricado, ni es propia del ser humano. Hermanos, qué curioso es, y esto le digo a mis alumnos, que sabemos que nuestras acciones, que sabemos que lo que creemos está mal, es ilógico, es incongruente, es incoherente, y preferimos seguir viviendo así. Y en lugar de arreglarlo, mejor no preguntamos. Sabemos que estamos mal, sabemos que vivimos mal, pero mientras nadie pregunte, todo está bien. Hermanos, la verdad no es descubrible con preguntas ni con investigaciones. Qué curioso es el silencio del Señor Jesús en esa conversación. No sé si ustedes lo notaron. El Señor responde una pregunta, responde otra pregunta, responde una tercera. Y viene esta pregunta tan importante, ¿qué es verdad? Y Jesús no responde nada. El silencio del Señor, hermanos, a la pregunta de Pilato no fue a causa de la ignorancia de que Jesús tampoco supiera. El Señor no responde a la pregunta ¿qué es verdad? Porque como buen maestro, la respuesta estaba clara delante de Poncio Pilato y la verdad la tenía Pilato entre sus ojos. Y es que, hermanos, la verdad es una persona y la verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, qué arrogancia de este profeta judío. Si no fuera porque solo Jesús es científicamente probable por historia, por arqueología, es filosóficamente discutible y más importantemente es trascendentalmente relevante. Solo Jesús nació como verdadero hombre histórico bajo las leyes de la biología y la física nuestra, bajo las leyes naturales humanas, fue maestro del más grande conocimiento que entorpece a los sabios y confunde a los agoreros, como dice la Escritura, y venció a la muerte para darnos vida eterna. La única verdad que existe es Jesucristo. Hermanos, entonces, con una respuesta tan clara y tan obvia ante nosotros que es la persona de Jesús, aprendemos entonces que la verdad no solo existe, la verdad sí existe. Sino que además de existir también es bastante clara y perceptible y satisface todo criterio de conocimiento. Hermanos, qué interesante es que la verdad absoluta no es observable o discutible, sino conocible. Y la única manera, hermanos, de conocer la verdad es si la verdad se da a conocer a nosotros. Y hermanos, ¿cuál es la única forma de conocer a Jesús si Pilato lo tenía allí y no lo conoció? ¿Cuál es la única manera de conocer a Jesús si los suyos no le recibieron y el mundo no lo conoció cuando ahí estaba? ¿Cómo es posible, hermanos, entonces conocer a Jesús cuando la iglesia lo predicó durante los primeros 500 años de la Edad Media, durante estos 1000 años prácticamente de ignorancia? Ahí lo tenían y no lo conocieron. Pues porque, hermanos,
la verdad de Dios se conoce solo cuando se da a conocer a sí misma. Y hermanos, entonces, ¿qué significa que Jesús, qué significa que Jesús sea la verdad? ¿Qué significa que Jesús sea de lo que estamos preguntando en este día? Que si entonces rechazamos a la verdad, hermanos, si rechazamos a esta verdad, a este libertador de Israel, como lo hicieron en el pretorio, nos damos cuenta que vivimos ciertamente y permanecemos en esclavitud. Y dice el Señor Jesús bien claro en el pasaje de hoy, que el que no permanece en qué, hermanos, y esto es lo importante, qué interesante es que para aprender la verdad de Dios hay que permanecer en las Escrituras. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, nuestro problema con la verdad es que cuando resulta que hay algo que sí es, cuando resulta que sí hay algo que en realidad existe y que en realidad es, y no es lo que nosotros decimos que era, y no es lo que nosotros creímos que era, nos damos cuenta lo que en realidad somos. Porque hermanos, si yo creo que soy bueno, si yo creo que me merezco, si yo creo que soy perfecto, si esa es mi verdad que yo creo y que yo establezco, pero Jesús viene y me dice otra verdad que es la verdad verdadera, me doy cuenta que entonces yo soy qué. Y que todo lo que yo creí, que todo lo que yo sostuve, era mentira. Y me doy cuenta de lo que en realidad soy, una mentira. Hermanos, la verdad de Dios expone la mentira que hay en nosotros. Que aunque el Señor diga esto, nosotros hacemos esto. Que aunque el Señor nos mande a hacer aquello, nosotros terminamos haciendo lo opuesto. Una realidad que preferimos mejor no abordar. Hermanos, la verdad de Dios expone en nosotros lo que no es y el alcance que esto que no es tiene para destruir nuestra relación con Él y nuestra vida misma. Hermanos, la verdad de Dios evidencia las cadenas de mentira que quizás no sabíamos que teníamos. Vean cómo los judíos que habían creído en Él le dicen, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Fíjense bien, hermanos, ellos creían que estaban en la verdad y estaban en mentira. Una verdad obvia, hermanos, incluso históricamente hablando, esclavos toda su vida y hasta en el siglo XX, siempre habían sido esclavos, pero no porque la verdad exista significa que nosotros la podemos percibir, hermanos. Qué triste es en nuestra vida humana que aunque la verdad está allí clara, la realidad de mi necesidad de Dios, la realidad de mi pequeñez humana está evidente históricamente hablando, yo no la veo. Hermanos, fíjense bien, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, como leíamos ahora en Romanos, la palabra pone en claro lo que no somos y al poner en claro lo que no somos, bien que define lo que somos. Pero fíjense bien, hermanos, nada cambia en nuestra vida. No porque nos demos cuenta de algo significa que algo cambió. No porque el Señor nos llame pecadores significa que de repente nos hicimos pecadores. Ya éramos y simplemente no nos habíamos dado cuenta de la verdad que está ahí enfrente de nosotros. Y como el Señor nos evidencia como lo que somos, evidencia nuestra esclavitud, ¿qué es lo que queremos hacer? Matar la verdad, como decían en el pretorio, o mejor negarnos y no hacer caso de ella. Qué triste es ver a las personas, yo creo que ustedes conocen a muchos que se lavan las manos y dicen, yo creo mucho en Dios.
y dicen, yo soy muy creyente, yo voy todas las veces a misa, pero no porque se laven las manos de la verdad, significa que están conociendo a la verdad. Y hermanos, el problema que nosotros tenemos con la verdad, que realmente es un problema con la mentira, porque no queremos que nos muestren lo que somos, la mentira que somos, la mentira en que vivimos, es porque la muerte, la mentira, hermanos, es solo una cadena muy pequeña dentro de la gran prisión que se llama la muerte. Porque, hermanos, tristemente, si la palabra de Dios no nos muestra la verdad, la que nos va a terminar mostrando la verdad de lo que somos va a ser la muerte. Porque, hermanos, cuando la muerte llegue a nuestra vida, clarísimas van a quedar toda la pequeñez y la mentira que nosotros fuimos en nuestra vida, que creyéndonos y diciéndonos haber sido algo, en realidad somos nada y somos polvo, como decimos en miércoles de ceniza, y al polvo volverás. ¿Y dónde está todo lo que tú creías que era verdad? ¿Dónde está toda la grandeza que tú afirmabas que era lo que tú eras? Es polvo, es nada. Hermanos, por eso preferimos negarnos a la verdad, porque la verdad simplemente evidencia lo que la muerte va a terminar haciendo al final de nuestra vida. Qué triste, hermanos, que la muerte también tiene este poder de mostrar lo que no es y de mostrar lo que no somos. El problema, hermanos, es que cuando la muerte llegue y nos muestre lo que en realidad fuimos, ya habrá sido demasiado tarde. Y sin embargo, hermanos, vean cómo entonces el Señor relaciona la verdad con la libertad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tiene que ver la libertad con la verdad? Porque, hermanos, la verdad de Dios, como dice el apóstol San Pablo en Romanos que leímos hace un momento, la verdad de Dios que evidencia nuestras cadenas, también tiene el poder de romperlas. Y nos muestra y denuncia lo que somos, denuncia lo que no somos, denuncia la mentira en la que vivimos para mostrarnos la verdad y que la verdad nos haga libres. Porque, hermanos, cuando la palabra de Dios nos muestra lo que no somos, nos muestra al que sí es. Y cuando la palabra de Dios nos muestra de quiénes y de qué hemos sido esclavos, también viene y rompe las cadenas de nuestra vida y nos da libertad. Porque, hermanos, para ser libres, primero necesitamos darnos cuenta de nuestra esclavitud. Y, hermanos, entonces, cuando el Señor se presenta a sí mismo en las Escrituras y descubre nuestros ojos de todo lo que creíamos y decíamos que es, nos deja a nosotros solos con Jesús. Hermanos, qué interesante fue la reforma que despojó a la iglesia de tantas mentiras y tantas falsedades, tantas supuestas verdades, y nos dejó con qué, hermanos, con Jesús y solo Jesús. ¿Dónde quedó toda la jactancia humana? ¿Dónde quedó todas las mentiras que tanto habíamos comprado durante siglos? ¿Dónde quedaron las buenas obras, las certezas humanas? Nos despoja la verdad, hermanos, de todo lo que creemos que es y no es, y nos deja solo con lo que es Jesús. Y hermanos, qué hermoso es que después de esa entrevista en el pretorio, Jesús encontró a muchos, incluso estando en la cruz, que viéndolo allí, viéndose a sí mismos evidenciados en la muerte de Jesús, también ahí hallaron vida juntamente con él. Y hermanos, el apóstol San Pablo en Romanos termina entonces: ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en qué,
en Él y no en sí mismo. Y hermanos, entonces, cuando nos damos cuenta que nuestros caminos solo nos llevan a la muerte, que nuestras verdades solo nos llevan a la mentira, el Señor Jesús, que es la verdad y la vida, nos lleva, como dice, de sí mismo y nos justifica gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en sí mismo. Hermanos, ¿dónde pues está la jactancia de las verdades nuestras? ¿Dónde están tantas mentiras que nos decimos de nosotros mismos y que creemos de nosotros mismos? Quedan excluidas, hermanos, y para nosotros, para nuestro descanso y para nuestra gloria, la verdad de Jesús es suficiente. La verdad de Jesús basta. Y no hacen falta tantas mentiras para justificarnos, no hacen falta tantas mentiras para creer que somos lo que no somos, solamente con la verdad de Jesús basta para ser libres. Una sola verdad, hermanos, este es el mensaje de hoy, una sola verdad es suficiente para darnos vida, es suficiente para hacernos libres. Y esta verdad, hermanos, ¿dónde la encontramos? La encontramos en Jesucristo, el único Salvador en quien tenemos libertad. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra, Señor, nos muestra nuestra realidad, porque, Señor, tu palabra nos evidencia, porque, Señor, tu palabra muestra las mentiras que nosotros construimos, Señor, para negar la verdad, porque tu palabra, Señor, nos muestra los temores que tenemos a ser probados falsos, a ser probados equivocados, Señor. Pero también, Señor, porque tu palabra nos muestra la verdad que es suficiente, la única verdad que hace falta, Señor, para ser libres y para tener vida eterna, Señor. Gracias porque esta palabra, científicamente observable, filosóficamente discutible, es también trascendentalmente relevante, Señor, para nosotros. Y gracias porque esta única y suficiente verdad salvó a tu iglesia, Señor, hace 500 años, salvó a tu iglesia hace 2000 años y has salvado a tu pueblo, Señor, como lo hiciste en Egipto y como lo haces con nosotros hoy en día, Señor. Muéstranos, Padre, la verdadera certeza que hay en Cristo Jesús, la única verdad suficiente y eterna, Señor, para darnos libertad y para darnos vida eterna. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Amén.